Buenos días a todos. Quienes no me conocen ya, Rodrigo hizo la adecuada presentación, yo creo que un poco exagerada. Para mí es un honor estar aquí, haber sido convidada para hacer esta presentación para ustedes y tratar un tema que, aunque directamente quizás no sea una gestión de activos, sí tiene una gran relación con los problemas que estamos enfrentando actualmente, sobre todo en el caso de las mineras, con la disposición final que se le están dando a los neumáticos mineros. De forma general podemos decir que Chile, si fuéramos a hablar de la generación de residuos en Chile sin considerar los neumáticos mineros, estaríamos hablando que Chile está en tercer lugar en América Latina en generación de residuos. Solo está superado por México y en algunos casos está compitiendo con Brasil. Si nosotros vamos a analizar la extensión territorial, las condiciones ambientales, etc., podríamos decir que es una situación realmente preocupante la de la generación de residuos en Chile. Ahora, en el caso de los neumáticos, la actividad minera hace que Chile sea un consumidor masivo de neumáticos y, sin embargo, no existe una correcta disposición final de los mismos. Hay muchas tecnologías en desarrollo, hay bastantes investigaciones, hay preocupación por parte de las mineras, nosotros conocemos de eso y bueno, ustedes precisamente deben saberlo muy bien, con qué hacer con esos neumáticos, pero hay muchos problemas también que se escapan un poco de las manos de las mineras, el hecho de que los neumáticos de mineras son unos neumáticos que tienen características especiales y que son de muy difícil manejo. La industria minera genera al año como residuo aproximadamente 32.000 toneladas anuales de neumáticos mineros. Estamos hablando de los neumáticos de los camiones grandes, no estamos hablando de los neumáticos estos simples de autos comunes. Estos neumáticos mineros se les conocen en la literatura como OTR o off the road, que no es el neumático común de que circula normalmente en las carreteras, sino que es este neumático específicamente diseñado para actividades de minería. En Chile estos neumáticos de alto tonelaje son utilizados para la minería de cobre, como todos lo saben. Es un caso bien preocupante porque todos los años está incrementándose la disposición final de estos neumáticos incorrectamente. Entonces podemos ver que año tras año se va acumulando la cantidad de neumáticos que están siendo dispuestos incorrectamente en Chile. ¿Qué pasa? El neumático minero no es aquel neumático, como les decía, de nuestros autos convencionales. Es un neumático que, un ejemplo, por ejemplo, puede ser este de la Michelin, que tiene un diámetro de 4,3 metros, tiene un ancho de 1,48 metros, un volumen de 6,045 metros cúbicos y un peso bruto de 5 toneladas. Imagínense, un neumático tiene estas condiciones. Esto es un modelo, pueden ser otros más o menos parecidos, pero básicamente todos los valores oscilan en estos parámetros. ¿Qué yo hago con un neumático de 5 toneladas? 5 toneladas resulta hasta difícil imaginar el tamaño del neumático que no ha estado al lado de un neumático de ese tipo. En este caso, yo creo que es importante, es interesante, que se planteó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Esta Ley de Responsabilidad Extendida del Productor es la que hace responsable al productor por la gestión final de sus residuos o de sus productos. Es una ley que en teoría es buena, es una ley muy buena, pero que no se está cumpliendo efectivamente como pudiera cumplirse o como debiera cumplirse. En ese sentido, nosotros tenemos que la industria minera, luego de usar los neumáticos, de ejercer su función, tiene un número de neumáticos que están fuera de uso. Esos neumáticos, en teoría, debieran introducirse como medio de la economía circular de este recurso o de este pasivo ambiental, debieran introducirse en una planta de retratamiento, pudieran posteriormente tener una planta de tratamiento final, un producto obtenido, ese producto obtenido puede ser energía, pero puede ser cualquier subproducto aprovechable con otras finalidades, y nuevamente incorporar esa energía o esos productos o el dividendo a partir de la utilización de esos productos para la industria minera. Eso sería lo ideal, porque nosotros no estaríamos creando un problema ambiental, sino que estaríamos también consiguiendo eliminar ese problema y aprovechar los residuos que estamos generando. De forma general, se estableció esta jerarquía para la disposición correcta y el manejo sustentable de los neumáticos. Decimos que es necesario la prevención y minimización. ¿Cómo yo consigo la prevención y minimización de este residuo? Pues precisamente optimizando quizás los diseños de los neumáticos,
las formas de utilización de esos neumáticos, nosotros entonces conseguimos minimizar quizás el volumen de residuos generados. O el empleo directo, reutilización, están las plantas de recauchutaje o las plantas de vulcanización, donde se pueden efectivamente reaprovechar los neumáticos. Esto es un proceso bien complicado también, pero efectivo. Está el reciclaje, que es a partir de la descomposición de esos neumáticos por cualquiera de las vías que veremos posteriormente, utilizar cuáles son los subproductos o los productos de esos neumáticos y conseguir reciclarlos. La recuperación energética, de la cual yo abogo y soy partícipe porque me interesa, me gusta, y es en el tema de investigación que hemos estado trabajando varios años. Y luego la disposición final. Si nosotros cumplimos estrictamente esta pirámide invertida, nosotros tendremos un volumen de residuos muchísimo menor que el que normalmente se está disponiendo. En ese sentido tenemos el empleo directo del material o de los neumáticos, la valorización material y la valorización energética. Aquí tenemos unas imágenes, son meramente ilustrativas para ustedes tener más o menos una idea de cómo son estos neumáticos. Podemos ver aquí el tamaño del hombre, del operario, al lado del neumático, para que tengan una idea de qué tamaño estamos hablando. Este es un neumático, en la primera imagen, en el que inicialmente no se ha hecho nada, el neumático que está fuera de uso, luego de un proceso productivo y de sus horas de trabajo efectivas. Este es el proceso durante el cual se está tratando de recuperar el neumático y finalmente cuando nosotros conseguimos recuperarlo. Y a modo de un ejemplo, el valor de recauchaje de un neumático gigante, en este caso de ese modelo, es aproximadamente de 1/3 del valor de uno nuevo, según Vaillant. Es un dato que obtuvimos de Vaillant. Entonces, si nosotros tenemos, el precio de estos neumáticos es sumamente alto. Quiere decir que la mayoría de la inversión, alrededor de un 35% del dinero que se destina en la industria minera, está fundamentalmente respaldado por la compra y adquisición de neumáticos. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar en la alternativa de poder recuperar esos neumáticos, efectivamente estaríamos ahorrando gran cantidad de dinero. Materialmente, la principal dificultad que existe para el tratamiento de estos neumáticos es la manipulación de ellos debido a sus dimensiones, como les decía. Estamos hablando de 5 toneladas, estamos hablando de 4 metros de alto, y entonces es difícil manejarlo. No obstante, hay algo que es bueno para nosotros, y es que ya alguien en algún momento se dedicó a desarrollar tecnologías para procesar esos neumáticos. Solo que tenemos que nosotros disponer de esas tecnologías, y en muchos casos no lo tenemos. Normalmente tenemos que tener estos neumáticos para poder procesarlos, recuperarlos, etc. Nosotros tenemos que tener unas máquinas con determinadas dimensiones que son bien fuera de lo común, y tenemos que cortar los neumáticos para piezas o pedazos de peso no superior a los 150 kilos. Cuando lo tenemos no superior a 150 kilos, entonces estaríamos hablando de dimensiones y pesos manejables por cualquier persona. Pero para eso necesitamos estas máquinas. Este es un ejemplo de una máquina de corte primario de ese modelo, en el cual podemos ver cómo es que se introduce para cortarlo. Aquí vemos una vez una máquina de segundo corte o corte secundario, vemos una vez que ese neumático se introdujo en la máquina, cómo es que se obtienen estos pedazos de neumático que tienen una composición que vamos a ver, pero que son manejables ya, un poco más factible su operación con los neumáticos. Y la empresa Eagle International desarrolló un sistema para el corte en serie de estos neumáticos OTS. Eso es bueno para nosotros porque son capaces de reducir las dimensiones de estos neumáticos hasta dimensiones inferiores a los 100 kilogramos. Ahí nos permiten a nosotros hacer un manejo de este residuo de una forma un poco más sustentable. Estamos hablando de una máquina que es cara, por supuesto, porque cualquiera diría, bueno, sí es muy bonito venir y presentar, pero esto es dinero que estamos hablando. Solo que nosotros tenemos que analizar cuál es la factibilidad efectiva de nosotros invertir en una máquina de este tipo para el tratamiento de nuestros residuos, porque al final nosotros vamos a tener un retorno de esa inversión en lucros, en dinero. Aquí tenemos otra máquina de corte de neumáticos de la Eagle. Podemos ver que ellos hacen un corte transversal del neumático. Es una máquina extremadamente grande. Y una vez cortados los neumáticos, pues, cuando tienen dimensiones adecuadas, nosotros podemos emplearlos en equipos
diseñados para el tratamiento de los neumáticos que no son OTR. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esas planchas de 100 a 150 kilos, nosotros podemos efectivamente hacerle otras cosas que no se pueden a un neumático de forma general. Ahora, ¿cómo vamos a valorizar el material? Nosotros podemos valorizar el material de los neumáticos en aplicaciones de ingeniería civil. Eso, muchísimos de nosotros hemos estado trabajando en esto. Hay varios colegas que han estado trabajando en la incorporación de ese caucho granulado en las mezclas asfálticas, por ejemplo, en relleno de terraplenes, sistemas de drenaje, capas de recogida de gases lixiviados, puede ser en barreras contenedoras también, en estas pistas de corrida, puede ser también, se utilizan en parques infantiles. Hemos visto bastantes mezclas que se hacen en los suelos de caucho, mezclas con caucho en estos parques infantiles. Y estas capas de recogida de gases lixiviados y aguas pluviales en vertederos son muy importantes, porque ustedes saben que uno de los principales problemas de los vertederos es que el cholumen es el lixiviado que se filtra hacia el manto freático. Entonces, la utilización de estos neumáticos como impermeabilizantes, luego de tenerlo en estas condiciones, por supuesto, es sumamente interesante. Ahí tenemos algunas imágenes. Como les decía, construcción de pavimento, césped artificial, suela, firmezas de carretera. Estamos hablando de que cuando nosotros conseguimos efectivamente adicionarle neumático o el polvo granulado, a veces en forma de plancha mismo, nosotros estamos disminuyendo el peso de todas estas estructuras, y una disminución en el peso de estas estructuras se traduce también en una disminución en la inversión que yo tengo, porque estamos hablando de sistemas menos robustos. Necesito menos cantidad de acero para construirlo, por ejemplo, si fuera un puente, porque tiene muchísima más plasticidad. Entonces, realmente al final nos estamos beneficiando todos. Y vamos a hablar de la valorización energética de los neumáticos. Normalmente, los neumáticos, ya sea los OTR o los otros, se pueden tratar térmicamente. Solo que, bueno, diríamos, ¿cómo yo voy a introducir ese neumático de dimensiones gigantescas en un horno? No obstante, eso es un desafío de lo que nosotros podemos pensar, si efectivamente compensa nosotros tener un horno de dimensiones tales que me permitan introducir, por ejemplo, un neumático. Por supuesto no vamos a conseguir hacerlo en serie, pero introducir un neumático y degradarlo térmicamente. Bueno, algunas personas me dirán, bueno, están interesantes las otras utilizaciones, ¿por qué voy a quemar el neumático o por qué lo voy a degradar térmicamente? Existen varias investigaciones, existen varias plantas de tratamiento, porque los neumáticos tienen un poder calorífico que es superior a la madera y al carbón. En media estamos hablando de 35 megajoules por kilogramo. Es un poder calorífico bien alto, entonces como material energético, como combustible, tienen un gran potencial. Entonces eso es lo que nos resulta atractivo. Normalmente son empleadas como combustible para plantas de incineración y recuperación de energía en las cementeras, como en procesos de co-combustión, sustituyendo los combustibles fósiles. Y también son usados como materia prima para la obtención de productos secundarios por medio de la pirólisis. La pirólisis yo creo que es una de las principales plantas o de las principales tecnologías que está siendo utilizada actualmente para el tratamiento de los neumáticos de forma general, por las posibilidades que tiene de producir combustible, varias formas de combustible, y son combustibles que al final son un poco más fáciles de emplear o de mejor manejo que los neumáticos en forma natural. Esta práctica, en el caso de la industria cementera, hablamos que se usa en la Unión Europea desde hace muchísimos años, ahorra combustibles fósiles, contribuye a la gestión sostenible de residuos y consume todos los componentes de neumáticos. Esto es cuando los incineramos directamente. La decisión de usar neumáticos depende de varios factores, por supuesto, incluso el tamaño de los hornos, el tamaño de los neumáticos, la disponibilidad efectiva que tengamos en la industria, etc. La pirólisis, como les decía, es un proceso de degradación térmica. Estamos hablando de forma bien simple, estamos hablando de un proceso de que vamos a llevar el neumático o los residuos hacia una temperatura que no supere los 400 grados en ningún caso, y en teoría debe ser en una atmósfera sin oxígeno. Solo que actualmente ya hay otros términos, hay otras investigaciones que consideran alguna presencia subestequiométrica de oxígeno en los casos de la pirólisis. Y normalmente en la pirólisis nosotros, si utilizamos un neumático, estaremos teniendo productos
tenemos un biooil o un combustible líquido que puede ser perfectamente sintetizado, puede ser mejorado sus propiedades, y tenemos diésel, combustible muy parecido a diésel o gasolina. Tenemos también un carbón, que es un residuo carbonoso, que efectivamente es combustible también, pero que tiene un problema serio en cuanto a su contenido de azufre. Y tenemos un residuo gaseoso que también es combustible. Entonces, a partir de un residuo, nosotros podríamos estar generando 3 tipos de combustible, diversificando nuestras producciones. Minera, disculpa, me tengo que hacer pesado en el seminario. Ya.